3 décadas atrás. Alguien supo de mi existencia. Y si esa persona sabía acerca de mi existencia, no tardaría en saber sobre la existencia de mis demás compañeros. Ese alguien vivía en el país de México, estado Guanajuato, territorio, un pueblo. Cuando supe la ubicación de esa persona, no sabía cómo supo de mi existencia, pero tenía que averiguarlo lo más pronto posible, aunque de todo ese tiempo que supo de mi existencia, tenía que hacerme presente ante él y entrevistarlo con unas cuantas preguntas. De que pretendían invocarme a mí, entre otras cosas. Me haría presente ante él, tal y como era. Un león, con sed de sangre, más conocido como el mismísimo Dios del Sol. Ese hombre se estaba dirigiendo hacia su respectiva vivienda después de un largo día de cacería. Lo seguí. Llegó y entró. Pero antes de que se durmiera, me manifesté ante él. Desde mi creación hasta ahora, por primera vez, me había hecho presente ante una persona de este mundo. No puede ser, dijo ese hombre al verme en persona. Para mí, esa persona era pequeña, pero para él, era un gigante, porque yo mido 4 metros, y ese hombre media 1,80. Aléjate de mí, te advierto que tengo armas. Con esos gritos, llamó la atención de las demás personas. Desde que tuve mis poderes, uno de esos fue levantarlo hacia el aire. Cuando lo tenía, llegaron más de esas personas. Notaba que estas personas tenían una vestimenta algo taparrabos, y en eso les dije a todos: escúchenme, no vengo aquí a matarlos o a hacerlos sufrir, porque sé que ustedes saben quién soy, ¿cierto? Ellos estaban paralizados, no sabían de lo que estaba hablando. Le pregunté al hombre de cómo había sabido acerca de mi existencia. El hombre no me respondió, veía que me miraba con una furia y estaba tratando de zafarse de mí. Le pregunté otra vez de cómo supo de mi existencia. Lo mismo, no me respondió. Entonces le dije: tú te lo buscaste. Con mis 2 manos, agarré los brazos del hombre, amenazando con arrancárselos. Estaba gritando del dolor, hasta que ese hombre dijo: está bien, te lo diré, la verdad es que estamos haciendo rituales para nuestros dioses. Lo solté, y el hombre cayó al suelo. Ya veo, entonces, todos ustedes están haciendo rituales para invocar a los dioses. ¿Qué es lo que buscan de esto? Los chichimecas me empezaron a explicar. Dios del Sol, se lo vamos a explicar, pero por favor no nos mates. Nosotros somos los chichimecas, un grupo de indígenas que habitamos en estos pueblos, y por si lo notaste, están en estos estados. Hace 2 meses, lo invocamos a usted. La razón de esto es porque, cada vez que hacemos los rituales, incluimos al sol, para así alabar a los dioses. Tenemos una relación con el sol cada vez que hacemos esos rituales, y sumando que tenemos creencias religiosas de que hay dioses del más allá. Pero de alguna manera, logramos traerte al mundo, y tú lograste saber en dónde estamos. Como tú eres el dios del sol era la clave para traerte a este mundo, y por todas las veces en las que incluíamos al sol para nuestros rituales. ¿Y qué es lo que buscan con todo esto? Para mantener el equilibrio del cosmos, asegurar la continuidad de la vida y la fertilidad. Una pregunta, Dios del Sol. ¿Por qué tienes una apariencia de un león? Bueno, digamos que el león es un animal solar en muchas culturas. Como el león representa fuerza, poder, vitalidad y realeza, el león es visto como un símbolo solar, y por eso, soy un león. Les diré esto: si ustedes tratan de tener el poder de los dioses, es lo peor que pueden hacer. ¿Acaso quieren que el mundo entero sepa de mi existencia? Ustedes me invocaron sin que se dieran cuenta, y me salen con esa explicación. Bastardos.
¿Están conscientes de que soy un Dios todopoderoso? Ellos dijeron: espera, sabemos que eres muy poderoso, pensamos que eras una leyenda, pero ahora sabemos que eres real. En ese momento, les grité: mienten. Antes no pensaron que era una leyenda, porque sabían que yo era uno de los dioses que ustedes salvarán al realizar esos rituales. Y sin darse cuenta, me invocaron y me trajeron al mundo, todo porque incluyeron al sol para sus rituales, sabiendo que yo soy el dios del sol. Por favor, escúchanos, no puedes matarnos, por si no te enteraste, hay una guerra en este momento. Tenemos que seguir peleando contra la conquista española y defender nuestros territorios. A ver, como que hay una guerra. Si es la conquista española y nosotros estamos luchando contra ellos, porque veíamos que nuestros territorios estaban siendo invadidos por los colonizadores, están buscando la plata y esto generó enfrentamientos constantes para defender nuestra autonomía. Desde cuando empezó esa conquista española, desde hace un año hasta ahora seguimos peleando y no creo que el país dure tanto. Yo al escuchar que estaban en guerra por un conquistador, les dije: está bien, veo que ustedes defienden sus territorios, de hecho, a todo el país, me imagino el sufrimiento que pasan, pero puedo entregarles un poder. Les ordené a todos que se acercaran, y les dije: como son unos guerreros que luchan contra una conquista que lo puede cambiar todo, yo les otorgaré un poder que solo ustedes tendrán, podrán acabar con cualquiera de esas personas, animales salvajes, entre otras amenazas. Pero una cosa sí les digo: si me vuelvo a enterar de que siguen haciendo esos rituales, y si me entero de que averiguan acerca de la existencia de mis demás compañeros, que parece que saben que no soy el único que habita más allá del abismo, acabaré con todos ustedes. Los chichimecas gritaron al mismo tiempo: sí, lo que digas, Dios del Sol, haremos lo que nos ordena. Antes de irme, les dije: los estaré observando hasta el día de sus muertes. Después de que dije eso, desaparecí. Los barcos llegan. Los pájaros huyen. Cristóbal Colón llegó a América. No nos queda mucho tiempo. Pronto invadirán todo. Que Dios los proteja. Y que los ilumine. Era el año 1492, cuando se comienzan a establecer los primeros asentamientos españoles en las islas del Caribe. Así dio comienzo la conquista española. La conquista fue liderada por Hernán Cortés, un conquistador español que lideró la expedición que resultó en la caída del Imperio Azteca y el establecimiento del dominio español. Estado de Michoacán. Había un grupo de insurgentes en un bar en la ciudad de Zitácuaro. Estaban tranquilamente tomando cerveza hasta que minutos después llegó Miguel Hidalgo. Él fue líder de los insurgentes al inicio de la Guerra de Independencia de México. Él ordenó a todos que salieran del lugar porque estaban llegando el ejército realista. Miguel Hidalgo les llamó a los 7 insurgentes y les dijo: tenemos que irnos de aquí. Los 8 hombres salieron del lugar. Afuera todos los habitantes estaban corriendo a sus casas, pero Miguel Hidalgo y los insurgentes se fueron corriendo para que los soldados no los vieran, pero ya era tarde. Los españoles llegaron y empezaron a atacar Zitácuaro. Vieron como las tropas realistas incendiaban las calles. Uno de los insurgentes le dijo a Hidalgo que podían salir por esa zona, así que fueron corriendo hacia ahí. Mientras estaban corriendo, escuchaban gritos de los habitantes y soldados españoles. Llegaban y registraban la zona para luego quemarlas, pero justo en eso, Hidalgo ordenó a los insurgentes de que se lo siguieran por este lado.
Después, los hombres estaban cansados de tanto correr, les faltaba tomar respiración. Carajo, pueblo de Zitácuaro, juramos proteger a la gente con nuestra vida, y les fallamos, tenemos que ir a buscarlos que... Zitácuaro ha sido atacada. Faltan más territorios, solo es cuestión de tiempo. ¿Quién dijo eso? Respóndame. Aquí estoy. Espera, ¿qué carajos eres? Preguntó Miguel Hidalgo. Solo soy un león común y corriente, que andaba por aquí. Veo que quieres salvar a la gente del ataque de los españoles. Pues ¿qué crees? Es demasiado tarde, la mitad de la población están muertos, solo queda la otra mitad de la población. No me importa, tengo que ir a ayudar a esa gente, estoy seguro que queda gente con vida. Oye, sé que eres el líder de los insurgentes, y también sé que ellos los buscan. A todos ustedes. Y veo que quieren luchar por el país, pero no queda más opción que terminen ahora. Sus luchas no son suficientes para mis ataques masivos. ¿De qué demonios me estás hablando? Te darás cuenta en un día, así que será mejor que se den por vencidos. Por sus existencias. Hidalgo. Hidalgo. Despierta, ¿estás bien? Te desmayaste de golpe. Si estoy bien, creo que tuve un sueño muy raro, pero no importa, tenemos que huirnos rápido. Cuando dijo eso, 3 soldados españoles los habían encontrado, los insurgentes se dieron cuenta de eso, y empezaron a correr, los 3 soldados los seguían. Miguel Hidalgo llevaba la delantera para guiar a los insurgentes. Hidalgo, démonos prisa. Oye, corre más rápido, con esas piernas que te cargas, deberías estar en la delantera. Se fueron por la derecha, corriendo por un camino con árboles a los lados. Los soldados todavía los seguían. Miguel Hidalgo les dijo que fueran a la izquierda, donde tenían que esquivar varios árboles, haciéndolo lo más rápido que podían, duraron 10 minutos así, hasta que vieron gran lago de agua puerca. No tenían opción, tenían que cruzar por ese lago, y con un poco de asco, cruzaron el lago de agua puerca, y cuando los 3 soldados llegaron, se detuvieron al verlos cruzar el lago. Solo los miraba, y los 8 hombres llegaron al otro lado. No van a escapar de nosotros, rebeldes insurgentes, los encontraremos, donde sea que vayan. Los 8 hombres se adentraron al bosque, y Miguel Hidalgo los guiaba para llegar a un lugar seguro, o por lo menos, llegar a una vivienda. Pero en eso uno de los hombres, agarró algunas ramas, y le preguntaron de para qué las ramas. A lo que el hombre le respondió, necesitaremos algo con que calentarnos por la noche. Cuando otro hombre les avisa a todos que encontró una cabaña a lo lejos, Hidalgo les dijo que entrarán a esa cabaña. Todos llegaron a la cabaña, el lugar estaba algo desordenado, sucio, y con telarañas. El hombre que tenía los palos, los puso en el suelo, los ordenó como un triángulo, sacó su encendedor, y prendió la fogata. Todos se sentaron formando un círculo. El ambiente estaba silencioso, nadie decía nada, solo se escuchaba el sonido de la fogata. Miguel Hidalgo les dijo a los hombres: señores, cada día, cada pelea, es la misma, como lo recuerdo. Por suerte sabemos cómo cuidarnos. Pase lo que pase, estaremos siempre buscando la forma de liberar el territorio del dominio español. Hidalgo, ¿crees que habrá un lugar en donde podamos vivir? Empezamos nuestro camino en Dolores Hidalgo, hasta ahora, pero desde que se dio el grito de Dolores, nosotros estamos dispuestos a luchar por el país. Sí, pelearemos por la independencia de México, y trabajo, y comida para los nuestros. Especialmente en recursos. Terminando de hablar, todos se acostaron, y se quedaron dormidos. ¿Qué es eso? Escucho pasos.
Deben de ser ellos. Miguel Hidalgo se despertó. Apaguen la fogata. Dos hombres apagaron la fogata, y guardaron silencio. Vieron por una ventana que eran los soldados españoles. Hasta que uno de esos soldados dijo: este no es el camino correcto, no creo que esté muy lejos de aquí, rápido, tenemos que encontrar la ubicación de Tenochtitlán, llevársela a Hernán Cortés, para que pueda fortalecer la corona española. Que esta sea la última vez que te equivocas de camino, ya van 4 veces que te equivocas. No es tan fácil, nuestras alianzas siguen en marcha para encontrarlo. Bueno, apresuren el paso antes de que esos malditos nos acorralen. Sigamos con la búsqueda. Tenemos que salir, señores. Pero, afuera están esos tipos. Están buscando algo muy preciado para Hernán Cortés. ¿Y qué es lo que buscan? ¿En serio no escuchaste, carnal? Bueno, en resumen, Hernán Cortés quiere conseguir la ubicación de Tenochtitlán, para someter a la capital del Imperio Mexica. Y escuchamos, que su ejército realista tienen alianzas con pueblos sometidos por los mexicas, como los tlaxcaltecas y totonacas. Pero ese no es nuestro asunto, yo como su líder, yo digo cuándo nos vamos, y a dónde nos vamos. Escuchen, a mi señal, salimos corriendo por el otro lado. Perfecto, salgamos ahora. Miguel Hidalgo y los insurgentes se fueron corriendo hacia el bosque que estaba cerca, con suerte, sin que el ejército realista se diera cuenta, ellos lograron adentrarse, y escondiéndose detrás de una piedra gigante. Señores, tenemos que ir a San Miguel el Grande. Esperen, ya están todos aquí. Solo faltan 3, se quedaron un poco atrás. Hidalgo, en serio vamos a caminar hasta allá, digo, podríamos en el camino toparnos con un caballos, y montarlos hasta Guanajuato. Por lo pronto, tendremos que ir en pie. Cuando llegaron los 3 tipos faltantes, Hidalgo les dijo, vamos señores, Guanajuato no está tan lejos de aquí. Miguel, un poco fastidiado por el camino, y cansado de tanto caminar, vio a kilómetros, la entrada de San Miguel el Grande. Vamos señores, ya estamos por llegar. El grupo de insurgentes, estaban agotados, así que, caminando con las fuerzas que les quedaban, llegaron a la primera tienda que vieron, y descansaron un buen rato. Duraron 40 minutos sentados, tomando agua, hasta que Miguel Hidalgo les indicó la zona a donde irían, mientras los insurgentes terminaban de comer sus alimentos. Después de eso, Miguel, junto con los insurgentes recorrieron las calles del pueblo para ver que todo esté bien, y ver a la gente haciendo sus cosas a no ser de que, uno de los insurgentes le dijo a Hidalgo: Miguel, quería pedirte un favor, ¿puedo quedarme afuera de este templo por un rato? Es que bueno, tengo que comunicarme con mi familia, no los he visto después del grito de Dolores. Hidalgo aceptó, pero solo por un rato, entonces Hidalgo y los demás, siguieron con su camino. Por el momento hay que vigilar a todos los lados, y ver que no llegue ninguno de esos retenes. Esperen, estoy reconociendo unas caras. Miguel Hidalgo, vio a un joven misterioso, con una capucha, y cuando se la quitó, vio que era Juan Aldama. Chicos, espérenme aquí, voy a hablar con un conocido. Así que Hidalgo, fue hacia donde estaba Juan Aldama, y cuando llegó, lo saludó. Buenos días, joven, déjeme presento, soy Miguel Hidalgo, líder de los insurgentes. Juan Aldama, estaba sorprendido al verlo. Buenas tardes, señor Hidalgo, ¿qué le trae por aquí? Hidalgo le respondió: estoy buscando alianza con otro ejército para pelear contra esta maldita guerra. Aldama se quedó callado por un momento, y le dijo: sé dónde encontrar militares que nos puedan ayudar, pero primero tenemos que hablar con una persona. Síganme.
Hidalgo les dijo a los insurgentes que los esperen afuera de la iglesia donde se quedó el otro hombre. Miguel Hidalgo seguía a Juan Aldama por 3 minutos, hasta que llegaron a una biblioteca, algo antigua, entraron a la biblioteca y seguían caminando, hasta que Juan saludó a alguien, al ver a quien había saludado era Ignacio Allende. Juan Aldama lo saludó y le explicó que Miguel Hidalgo estaba buscando alianzas para la guerra por la independencia de México. Fue en ese entonces que Ignacio y Juan se unieron a Miguel Hidalgo. Después, Ignacio le dijo a Miguel y los demás insurgentes que tenían que dirigirse a Celaya para organizarnos con el ejército insurgente para darles cara al ejército realista. Entonces ellos se prepararon para ir a Celaya, pero para llegar rápido tendrán que irse por una carreta. Se subieron a dicha carreta y los caballos empezaron a caminar directo hacia Celaya. Llegando a Celaya, Ignacio Allende los guió hacia donde estaban esos militares, caminaron por varias calles, hasta que vieron miles de caballos a lo lejos, eran los militares que se unirían a Miguel Hidalgo. Ignacio les dijo gritando en voz alta: atención, como sabrán en estos momentos estamos en medio de una guerra. Y no podemos confiarnos en que quieran solo el 36% del país. Así que les presento a Miguel Hidalgo, él será quien nos lidere durante esta batalla por la independencia de México. Después de que dijera eso, todos gritaron un ¡Viva México! Ignacio Allende era un militar profesional y se convirtió en una figura clave. También se unieron otros líderes militares como Mariano Abasolo, quienes junto a Hidalgo organizaron el ejército insurgente. El ejército insurgente, liderado por Miguel Hidalgo e Ignacio Allende, se dirigieron hacia la capital de Guanajuato. Oigan, ¿no les parece algo extraño que no hayan aparecido ninguno de los soldados españoles? Tienes razón, ya pasó un buen rato que no vemos a ninguno de esos cabrones. Oye gordo, ¿puedo preguntarte algo? Dime compa. ¿Cómo perdiste a tu hija? No quiero hablar de eso. Mira, entiendo lo que sientes, pero también es bueno sacar toda esa furia que todavía sientes. La perdí porque un malnacido me la arrebató. Y no han encontrado ninguna otra pista de ella. No, pocos meses después, encontré su cuerpo cubierto con un saco de tela grande, por una alcantarilla. Oh Dios. Lamento haber preguntado eso. Cambiando de tema, ¿cómo está tu familia? Ella está bien, siguen preocupados por mí, cuando me uní a ustedes. Pero siempre estoy listo para lo que viene, todo sea por mi país y por mi familia. Bueno chicos, ¿de qué están hablando? ¿Ahora qué quieres, Fabio? Siempre te metes en conversaciones de otros. Es que soy algo curioso, no es que sea chismoso, es que a veces soy así. ¿No saben cuánto falta para llegar a Guanajuato? No creo que falte mucho. Por cierto, ¿no se han preguntado qué vamos a hacer ahí? Eso también me lo pregunto, pero no sé por qué no nos han dicho nada acerca de qué vamos a hacer. Y oye, Mandujano, ¿qué tal vas en tu vida? Hasta ahora todo normal, pero aún tengo algunas cosas por hacer, después de acabar con este recorrido. ¿Y qué pasó con Alfredo? Tu amigo. Bueno, es una larga historia. Cuando estaba en una tarde del jueves, recolectando frutas, aparecieron esos soldados, nos iban a agarrar, salimos corriendo para perderlos de vista, pero me tropecé con unas sandías que estaban en el camino, y mi amigo, el muy cobarde, me dejó ahí sin ayudarme, pero con suerte, pude librarme de los soldados españoles. A partir de ese día estuve escondiéndome del ejército por ese asunto. Miguel Hidalgo se sentía algo incómodo al escuchar la conversación de los insurgentes, pero aún así, seguía concentrado y estando alerta. Habían pasado 20 minutos. Todos estaban dormidos, excepto Miguel Hidalgo. Señores, despierten, ya falta poco para llegar a la Guanajuato. Un momento. ¿Por qué se detienen todos? Señor Hidalgo, escuchamos gritos. Ignacio Allende les dijo que iba a ver qué pasa, se bajó de su caballo, y caminando despacio hacia donde se escuchan esos gritos, hasta que
Quédense exactamente en donde están. Salieron unos tipos con lanzas y con una estatua a lo salvaje. Son los chichimecas. Quédense justo ahí, intrusos, les advertimos algo, se van lejos de nuestros territorios, y no intenten entrar a la fuerza. Escuchen, nosotros no somos el ejército realista que están conquistando nuestro país, déjenos pasar. Por las buenas o por las malas. Por supuesto que no van a entrar a nuestros territorios. No digas tonterías. Miguel Hidalgo ordenó al ejército insurgente atacar a los chichimecas, pero los chichimecas no se dejaron, ellos empezaron a lanzar sus lanzas, alcanzando a 2 caballos cerca. 4 soldados les dieron a los insurgentes escopetas para acabar con los chichimecas. Dispárenles a esos idiotas. Frente a ellos, estaban 7 chichimecas con sus arcos y flechas. Tenemos que tener cuidado con estos tipos, y no bajen la guardia. Uno de los insurgentes les disparó a los chichimecas que estaban más lejos, es decir a los que estaban cerca de la entrada de Guanajuato, los otros hombres les disparaban a los chichimecas que estaban cerca de ellos, mientras que los soldados hacían todo lo posible para acabar con ellos rápido. Miguel Hidalgo e Ignacio Allende estaban esquivando los ataques de los chichimecas, cabalgando sus caballos, y atrayendo unos cuantos chichimecas para facilitarles el asunto a los insurgentes y al ejército. La batalla fue demasiado fuerte y violenta, hubo 8 soldados que murieron tras atacar a los chichimecas. Por otro lado los insurgentes estaban ocultos detrás de la carreta, pero con suerte ninguno de ellos había muerto. Seguían disparándole a los chichimecas, algunos de ellos huyeron del lugar, y 9 de ellos, muertos. No sabían nada de Miguel Hidalgo, y tenían miedo de que estaría en gran peligro. Pero después de unos minutos, Hidalgo y Allende regresaron y les avisaron a los insurgentes y al ejército, que ya es seguro seguir avanzando. Todos hicieron caso a lo que dijeron, y siguieron con su camino. Con un agotamiento, el ejército junto con los insurgentes caminaron despacio. Allende estaba furioso, ya que los chichimecas los habían atacado, y matando a 8 de sus hombres, y los demás están adoloridos, pero seguían con fuerzas para pelear, así que siguieron rápidamente, para llegar lo antes posible a Guanajuato. El recorrido fue un poco largo, hasta que por fin, llegaron a la capital de Guanajuato, los soldados bajaron de sus respectivos caballos, y se adentraron a la ciudad. El asunto era un refugio realista. El intendente de Guanajuato, Juan Antonio Riaño, amigo de Hidalgo, se atrincheró junto con familias españolas peninsulares, criollos ricos y soldados realistas dentro de la Alhóndiga de Granaditas, que era un edificio fuerte diseñado para almacenar granos. También resguardaron allí sus bienes y el dinero de las cajas reales. Hidalgo envió un ultimátum a Riaño pidiendo la rendición, pero este se negó, confiando en la solidez del edificio. En ese momento, los insurgentes, a pesar de estar mal armados, muchos solo con hondas, machetes y herramientas de labranza, superaban en número a los defensores. Y durante el combate, el intendente Riaño murió, lo que desmoralizó a los defensores y eliminó a su líder principal. El momento decisivo llegó con la legendaria participación de Juan José de los Reyes Martínez Amaro, un barretero conocido como el Pípila. La hazaña. Según el relato tradicional, el Pípila se cubrió la espalda con una losa o piedra grande para protegerse de las balas, convirtiéndola en un escudo improvisado, y avanzó hasta la puerta. Usando una antorcha y balas de ocote, logró prenderle fuego. Una vez que la puerta fue consumida por el fuego y cedió, la multitud de insurgentes irrumpieron en la Alhóndiga. A pesar de que los defensores se rindieron, los insurgentes, llenos de furia y resentimiento acumulado contra los españoles y los criollos ricos, cometieron una masacre de casi todos los refugiados, incluyendo civiles. La violencia se extendió a un saqueo generalizado no solo de la Alhóndiga, sino de gran parte de la ciudad de Guanajuato durante varios días, un hecho que horrorizó al propio Hidalgo y provocó tensiones con Allende. La toma de la Alhóndiga de Granaditas significó la primera gran victoria militar para el movimiento insurgente, pero también marcó un momento de extrema violencia y descontrol que generó una fuerte repulsión entre las élites criollas y españolas, endureciendo la postura del bando realista.
Los que murieron en esa masacre, principalmente fueron los españoles peninsulares, incluyendo al intendente Juan Antonio de Briaño. Pasando a la gran masacre que sobrevivieron, Miguel Hidalgo casi pierde la vida. Tras la masacre estaba muy herido y tenía muy pocas fuerzas para pararse, hasta que llegó un punto en el que no pudo más, y cayó al piso inconsciente. Durante estos días que llevo en este mundo, pude conocer más sobre la vida humana aquí. Estuve explorando la humanidad y sobre todo lo que está pasando. He pasado por muchas zonas de México y más sobre las zonas donde habitan los chichimecas. Nadie puede saber de mi existencia en este mundo, solo lo saben los chichimecas. Es algo que se tiene que mantener en secreto. Cada vez de que los chichimecas llegaban a sus viviendas, yo a cada noche agarro sus cabezas y así puedo leer sus mentes para que no se pasen de listos. Lo que veía era que los chichimecas atacaban al ejército realista y asesinando a muchos soldados españoles. Cabe aclarar que por donde vivían los chichimecas vivían en una cueva gigante, pero he visto que ahora están construyendo como un pueblo, y cuando vi cómo les quedaba, vi 2 estatuas de 2 leones en la entrada de lo que parece ser un templo, y en el patio había una fuente de leones, que a mi parecer era porque tenían creencias acerca de que yo, el dios del sol, tengo apariencia de un león. Pero debo decir que su construcción es impresionante. Con el tiempo que tenía, vagaba por todas las zonas del país, en busca de amenazas, y ver si algunos intrusos que trataban de entrar a nuestros territorios. No necesariamente tenía que hacerme presente ante esas amenazas, porque todavía no era el momento de mi encarnación. Yo seguía siendo un fantasma, una deidad que podía verlo todo, pero no me pueden ver a mí. Sin embargo, los chichimecas sí me pueden ver, no sé cómo, pero desde que me trajeron al mundo, podían ver mi verdadera forma. Hidalgo despertó después de 4 horas. Estaba en una camilla de una casa, pero no estaba solo, estaba una doctora y 6 de sus insurgentes, muchos de ellos no sobrevivieron a la masacre. Después de que Miguel Hidalgo se recuperara lo suficiente, les dijo que hay que resguardarnos aquí para ayudar a la gente, y luego nos iremos a nuestro siguiente destino: Toluca. Los insurgentes les dijo a Miguel que la doctora tiene algo que decirnos. Hidalgo le dijo a la doctora que, antes de que se vayan, tienen que tener mucho cuidado porque a diferencia de los aztecas, hay otras personas que no le fluyen a una batalla. Los chichimecas son muy violentos al luchar, y durante días ellos han matado y atacado a los soldados españoles, para defender sus territorios. Sus territorios son Durango, Querétaro, Coahuila, Zacatecas, Jalisco, Guanajuato y San Luis Potosí. Con razón aparecieron esos chichimecas cuando estábamos de camino para aquí. Miguel Hidalgo les dijo a los pocos insurgentes que quedaban, que estén atentos por si nos encontramos a esos chichimecas. Después de 22 días, Miguel Hidalgo junto con los insurgentes irían a Toluca, específicamente en el Estado de México. Salieron de Guanajuato y se subieron a los pocos caballos que quedaron, y los que dejaron los soldados. Se fueron directo a Toluca, un largo camino de 9 horas. En todo ese tiempo, hubo un silencio incómodo, y el único ruido que se escuchaba eran unos pájaros volando, y el sonido del viento. Miguel, ¿crees que podamos recuperar a nuestro país?, preguntó uno de los insurgentes. No puedo asegurarles nada, pero haremos lo que sea, haremos que México sea un país independiente. Hicieron una pequeña parada, porque antes de salir de Guanajuato, los insurgentes se llevaron algo de comida para el camino. Se dispusieron a comer, mientras comían de manera intranquila, vieron a kilómetros de distancia, un enorme incendio, a lo lejos. ¿Quién pudo haber ocasionado ese incendio? No sabían por qué, hasta que sacaron unos binoculares, y pudieron ver que eran esos soldados españoles. Estaban muertos, todos estaban incendiados, algunos con lanzas encajadas en sus estómagos, y otros sus extremidades arrancadas.
¿Quién pudo haber hecho esto? De seguro, debieron de ser los chichimecas, como nos lo dijo la doctora. No, ellos no pudieron haber sido, porque en Querétaro no son sus territorios, estamos en Querétaro casi llegando al estado de Hidalgo, así que, no pudieron haber sido ellos. ¿Acaso fueron los aztecas? Pero, es imposible, no creo que los aztecas hayan podido ocasionar este incendio, aparte si hubieran sido ellos ya habíamos visto muchos cuerpos de los aztecas muertos, y no hay ningún rastro de sus cadáveres. Entonces, ¿qué pudo haber hecho este incendio? No sabían por qué, pero ya no quisieron seguir con el tema, y volvieron a subirse a sus caballos. Estaban decidiendo si se quedarían por un tiempo en un pueblo tranquilo, hasta que su conversación fue interrumpida por un grito de Miguel Hidalgo. Ahí está. Estamos cerca. Gritó Miguel Hidalgo, señalando hacia el frente. Así que presionaron a los caballos para llegar rápido a Toluca. Cuando llegaron, no sabían por dónde empezar, así que, lo primero que se le ocurrió a Miguel Hidalgo fue hacer una parada estratégicamente en su camino hacia la Ciudad de México. Hidalgo reclutó a indígenas de la zona para engrosar sus filas. Y entonces, Miguel Hidalgo y su Estado Mayor oraron en la iglesia de San Francisco, una parada simbólica antes del enfrentamiento militar. El 29 de octubre del 1810, salieron de Toluca dividiendo sus tropas. Un contingente marchó hacia el puente de Lerma y otro, liderado por Hidalgo, hacia el puente de San Mateo Atenco, donde se enfrentaron con el coronel Torcuato Trujillo. Y así inició la batalla del Monte de las Cruces. Se enfrentaron a las fuerzas realistas de la cercana batalla del Monte de las Cruces, pero con mucha suerte las fuerzas de Hidalgo lograron su victoria rotunda sobre el ejército realista, tras un combate de 10 horas aproximadamente. Tras la victoria, se retiraron a pesar de tener la opción de tomar la capital. Luego de estar en Toluca y sufrir la derrota de Aculco, Miguel Hidalgo y sus insurgentes estaban decidiendo en dónde ir ahora, y al final, decidieron ir a Guadalajara, donde Hidalgo establecerá la sede de su gobierno insurgente y emitir decretos importantes. Comenzaron a montar sus caballos, directo hacia Jalisco, estaban cabalgando normalmente, sin ningún problema. Hasta que después de ocasionar una matanza, y de matar a varios soldados, me fui directo hacia la zona de los chichimecas, para saber algo de ellos. Cuando estuve cerca, pude notar que todos estaban rodeando algo, o alguien. Llegué, y vi que todos estaban conversando entre ellos, así que, sin que pudieran verme, fui a ver qué era. Y era una cantidad de oro, con un brillo demasiado llamativo. Me manifesté a ellos, y se asustaron al instante. ¿De dónde consiguieron ese oro? Ellos me respondieron: nosotros pudimos robarles esta cantidad de oro a los aztecas, tenemos nuestros métodos para hacerlo. ¿Y por qué lo hacen? Lo hacemos por dos cosas. La primera, necesitamos este oro para seguir con nuestros rituales, para alabar a los otros dioses, y la segunda, es porque los malditos españoles siguen robando el oro de México, desde el año 1521 hasta la actualidad. Específicamente poco después de que Hernán Cortés y sus fuerzas entrarán en Tenochtitlán. Pero como los españoles siguen robando el oro, nosotros lo robamos a escondidas, para que los aztecas no nos descubran. ¿Y acaso están ustedes en contra de los aztecas? Pues sí, tenemos un conflicto contra ellos, pero de igual forma les estamos haciendo un favor, para proteger nuestro oro. Luego de que dijera eso, continuaron con el almacenamiento de toda esa cantidad que se robaron.
Salí del territorio y me dirigí a buscar más amenazas que invadan mis territorios. Si me trajeron al mundo sin ofrendas, al menos quiero estar en un lugar tranquilo y próspero. Cuando en eso, vi un grupo de indígenas asesinando a unos animales. Cuando vi eso, me dio una rabia tremenda y al mismo tiempo un horror que para mí era demasiado. Porque al ver a esos animales siendo asesinados, me hizo recordar aquella vez en la selva, cuando yo asolaba y le daba luz a la selva, el rey de la selva, o sea el león, estaba defendiendo aquellas amenazas, y los animales, sufriendo y siendo asesinados. Rápidamente fui hacia esos desgraciados, manifestándome ante ellos, y con mis poderes, los hice flotar en el aire, y después, con mi energía del sol, empecé a quemarlos vivos. Haciendo lo que no pude hacer en aquel día. Mientras ellos se estaban quemando, solo les dije esto. Yo soy el que asola y quema este planeta. Con la luz del sol, que está en mi interior. Mi forma es el sol. Los aztecas estaban paniceados y verme frente a mí, mientras que sus cuerpos estaban siendo derretidos y quemados por la luz tan brillante que tenía en mi interior. 4 minutos después, los aztecas ya no intentaban soltarse y no se movían. Ya estaban muertos. Cuando por fin llegaron a Guadalajara, cada uno dejó sus caballos amarrados en postes, y entraron a la ciudad. Pero para que fuera seguro, los insurgentes tomaron la ciudad, y días después de que la ciudad fuera tomada por el insurgente José Antonio El Amo Torres. La recepción por parte de una parte de la población fue de gran júbilo. Durante cerca de mes y medio, Guadalajara se convirtió en la sede de facto del gobierno insurgente. Hidalgo se instaló en la ciudad buscando darle estructura y legitimidad a su movimiento. En las acciones que hicieron Miguel Hidalgo y los insurgentes, Hidalgo proclamó el famoso decreto de la abolición de la esclavitud y el pago de tributos, un pilar social de la insurgencia. Primer periódico, se editó el primer periódico de la causa independentista, El Despertador Americano. Derrota decisiva. La presencia insurgente terminó con la derrota en la batalla del Puente de Calderón, cerca de Guadalajara, en 1811, un revés militar que marcó el fin de la primera etapa del movimiento de independencia y la posterior captura de los líderes. Y este tema terminó militarmente con la batalla del Puente de Calderón. En momentos como la abolición de la esclavitud, Hidalgo emitió el famoso bando de la abolición de la esclavitud y la supresión de los tributos para los indígenas y las castas. Este es considerado uno de los actos de mayor calado social de la insurgencia, supresión de estancos y tributos. También se decretó la supresión de otros impuestos y gravámenes, como el tributo que pagaban los indígenas y el pago de alcabanas. Primer periódico insurgente. Desde Guadalajara se editó el primer periódico de la causa independentista, El Despertador Americano, cuyo primer número salió en diciembre, bajo la dirección del sacerdote Francisco Severo Maldonado. Este sirvió para difundir las ideas de la insurgencia. Lamentablemente, este periodo también se vio marcado por actos de violencia, y empezando con la ejecución de españoles. Hidalgo les dijo: ejecútenlos, que no quede ninguno vivo. Ordenó la ejecución de un gran número de españoles peninsulares y otros habitantes que se consideraban contrarios a la causa, deteniéndolos en recintos como el Real Consulado y Museo Regional, y el convento de San Juan de Letrán. La batalla decisiva en el Puente de Calderón. Decidieron pelear ante la aproximación del ejército realista, comandado por el general Félix María Calleja. Hidalgo y los demás líderes decidieron salir de Guadalajara para enfrentar a los realistas en campo abierto. En 17 de enero de 1811 se libró la batalla del Puente de Calderón, cerca de Zapotlanejo, al oriente de Guadalajara. A pesar de que el ejército insurgente era mucho más numeroso, se habla de hasta 100,000 hombres. No creo que podamos con todos estos inválidos, se nos están acabando las armas.
estaba mal armado y poco disciplinado. El ejército realista, más pequeño, pero mejor organizado y con artillería superior, derrotó decisivamente a los insurgentes. Líderes, tenemos que escaparnos de aquí, ya no es seguro. Esa derrota obligó a los principales líderes, incluyendo a Hidalgo, Allende, Aldama y Jiménez, a huir hacia el norte, marcando el fin de la primera etapa. Por suerte en el camino, Miguel Hidalgo, los pocos insurgentes que quedaban y los otros líderes encontraron varias carretas. Así que se subieron, y 2 insurgentes montaron los caballos para que corrieran, alejándose de la situación. Ya estando lo suficientemente lejos, los líderes y los insurgentes estaban descansando, después de unos largos días de lucha. Dime, Juanjo, ¿cómo va a ser tu vida después de esto? ¿Y a ti qué te importa, si a ti te da igual de lo que cada uno tiene con su vida? Escucha, Juanjo, sé que soy el más lejano a ustedes, pero de todo este tiempo que pasamos juntos, luchando por la justicia y la verdad, los quiero conocer más, por si no vivimos para contarlo. No quiero dar explicaciones sobre mi vida, pero sí puedo asegurarte algo. No estoy listo para tener hijos, y aunque si los tuviera, seguiríamos pasando este infierno. Oye, escuche de lo que dijiste. No eres el único que tiene familia. Yo, al igual que tú, siempre pensamos en lo más valioso que tenemos en la vida. No queremos que nuestras familias pasen por lo mismo que estamos pasando. Sí, tiene razón, yo tengo 2 hijos, y a mi hermana que están en mi casa, y el amor que siento por ellos, es lo que me da fuerzas para seguir luchando. Dijo un insurgente, llamado Fabio, y posteriormente, repartiendo frutas a cada uno. Ya estaba oscureciendo, el sol ya estaba bajando. Por cierto, ¿hacia dónde nos dirigimos? Allende le dijo, vamos directo para Chihuahua. Luego de que dijera eso, todos se estaban poniendo cómodos, así que todos se quedaron dormidos. Muy pronto, acabaré con toda amenaza que destruya mis territorios. Falta muy poco tiempo. Ustedes y Miguel Hidalgo ya casi morirán. Oye, ¿qué te pasa? Acabo de tener una visión extraña. ¿Qué cosa? Era una especie de león gigante, con cuerpo de humano, y musculoso, con una voz muy aguda y temerosa. Seguramente fue una pesadilla. Buenos días, princesa, jajajajajajajaja. Todos habían despertado, y con muchas risas. ¿Me recuerdan a dónde vamos? A Chihuahua. ¿Y qué vamos a hacer ahí? Miguel Hidalgo dijo. Para refugiarnos por un tiempo, ya no es necesario arriesgarnos tanto, la vida, ya con todo lo que pasamos ya fue suficiente. Sí, claro, como si no tuviéramos conciencia de que podemos morir en cualquier momento, y me sorprende que todavía sigamos vivos. Es como si Dios nos estaría cuidando. Todos se quedaron callados, pero luego, empezaron a reírse. ¿Cómo va a ser Dios que nos está cuidando, si nosotros dimos nuestros mejores esfuerzos para pelear? Además, Dios, escucha más a los niños que a los adultos condenados, jajajajajajaja. Solo fue porque nosotros sí tuvimos suerte. Mantugan me dijo, no es que tuvimos suerte. Es porque sí sabemos pelear. Dijo eso mientras encendía su cigarro. Sigo pensando que esta guerra va a acabar matando a todos. Ay. Como me llegan recuerdos sobre mi vida tranquila. Lo recuerdo, como si fuera ayer. Yo espero que sí regresemos con nuestras familias. Bueno, les cuento de cómo pasó después de separarme de mi familia. Sí. Y pues que de repente, me estaban rodeando, como más de 70 realistas buen mamones. Todos, a tal punto que me fui derechito a la cholla. Jajajajajaja, qué gracioso, pero eso no es posible, ya dimos bien. Bueno, solo fueron 25. Pero es que los demás llegaron después. Pero yo ya me había echado como 18.
¡Qué mentiroso eres! Si el que te vio yéndote a la fuga de esos soldados fuimos yo y Mandujano. El recorrido era un poco largo, y el caballo parecía que ya estaba muy cansado. Pero luego, a lo lejos, alcanzaron a ver a alguien caminando hacia ellos, pensaron que era un chichimeca, pero no. Era una persona común y corriente, con sombrero. Esa persona se fue directo hacia el que estaba cabalgando el caballo, se acercó a su oreja, y le estaba diciendo algo. Después, siguió con su camino. Miguel Hidalgo le preguntó de qué fue lo que le dijo, y él le dijo: hay un retén pasando por esos arbustos. ¿Qué dijo? Dijo un retén. Soldados realistas. Miguel Hidalgo le dijo a Manuel Santamaría que se bajara. Manuel, quiero que llegues al río y sigue tu cauce. A media jornada deben de estar los hombres de Morelos. Pero sabe que Torreblanca no se va a detener. Y yo sé que usted tampoco se detendrá. Nosotros lo cubrimos. Luego de que dijera eso, Manuel Santamaría bajó de la carreta y se fue caminando rápido. Cuando ya lo perdió de vista, llegaron 5 soldados españoles. Miguel Hidalgo les hizo señas a la otra carreta con los otros para que se quedaran callados. Uno de los soldados les preguntó: ¿a dónde van? Uno de los insurgentes les dijo: a Chihuahua. ¿Y estos? ¿Son tus parientes? Sí, señor. ¿Es verdad de lo que dijo? Sí, vamos a Chihuahua. Y ya vamos bien atrasados. ¿De dónde vienen? Como los soldados sabían de lo que pasó en Guadalajara, los insurgentes les inventaron de que vienen de Puebla. El soldado se quedó callado por un momento, mientras que Juan Aldama miraba a los otros soldados revisando la otra carreta. Hasta que el soldado gritó: todo bien. Todo en orden. Ya, déjenlos pasar. Las 2 carretas avanzaron, pero justo cuando iban a librarse, aparecieron 2 soldados españoles, tenían a Manuel Santamaría, y dijeron: encontramos a este soquete en el arroyo, capitán. En ese momento les dijeron: deténganse ahí. Intentaron defenderse, pero los soldados ya los tenían acorralados. Los líderes y los insurgentes levantaron las manos y uno de ellos dijo: ya nos salió el tiro por la culata. Soldado Licora, no quiero ningún error. Tú vas a cubrir la entrada de las celdas todo el día. Sí, capitán. Campus, tú te quedas aquí en la entrada. Vigilándolos. Sí, capitán. Todos ustedes serán fusilados a primera hora. Después de que dijera eso, se fue. Me lleva la que me trajo, ahora estamos encerrados en esta celda, todo lo que hicimos para llegar hasta aquí. No puedo creer que ahora estamos en este problema. Juramos defender este país con nuestra propia vida. Y les fallamos. Miguel Hidalgo y los demás los encerraron en una celda para después fusilarlos. Después de ser capturado y despojado de su carácter. Su ejecución se llevó a cabo tras su derrota en la batalla de Aculco, las cosas que pasaron en Guadalajara, y una posterior fuga hacia el norte, donde finalmente fue traicionado y entregado a las autoridades realistas. Ya no sé qué hacer, me siento más débil que nunca, no creo que siga tolerando este infierno. Nos van a matar a todos, y nuestro esfuerzo no sirvió de nada. Primero fueron sometidos a un juicio eclesiástico, que culminó con su degradación sacerdotal, despojo de sus derechos y privilegios como clérigo. El 29 de julio de 1811, el juicio militar y sentencia. Posteriormente, Miguel Hidalgo fue entregado a las autoridades militares, quienes lo juzgaron por alta traición. Preparen los fusiles de avancarga. Todos los hombres, de rodillas, y con los ojos cerrados, esperando el momento para matarlos. Primero mataron a 2 insurgentes del lado derecho, luego 2 insurgentes del lado izquierdo, les disparaban en la cabeza. Y así, matando uno por uno, hasta llegar a Miguel Hidalgo. Como líder de los insurgentes merezco decir mis últimas palabras. No nos interesa.
fusilaron a Miguel Hidalgo, también a los insurgentes, y a los líderes insurgentes a las 7 de la mañana, del 30 de julio de 1811. Según crónicas, se negó a ser vendado y pidió que le dispararan de frente, marcando el lugar en su pecho. Tras el fusilamiento, su cuerpo fue decapitado. La cabeza de Hidalgo, junto con las de otros líderes insurgentes Allende, Aldama y Jiménez, fue colocada en una jaula y exhibida en un ángulo de la Alhóndiga de Granaditas en Guanajuato como un castigo ejemplar y advertencia para la población. Una cosa que fue muy importante, durante la conquista española, fue que había un hombre llamado el virrey Martín Enríquez de Almansa. ¿Y qué hizo el que fue importante? Pues ese hombre había fundado una ciudad, llamada León, Guanajuato, ordenando a Juan Bautista de Orozco, fundando la ciudad en enero del 1576, con el nombre de la Villa de León. La fundó por principales razones. La fundó como una protección y barrera de defensa contra los ataques de los chichimecas, otra fue para defender las rutas comerciales de oro, entre la capital y Zacatecas. Pero lo que no sabían, es que en el centro de la ciudad, era uno de los pueblos chichimecas que los chichimecas construyeron, por las creencias del dios del sol. El 5 de febrero del 1812, los chichimecas decidieron recuperar su antiguo pueblo, que está en el centro de León, Guanajuato, sabiendo que fue fundada para que los chichimecas no entraran. Así que se disponieron a ir a recuperarla, prepararon sus armas, para ir a la ciudad. 40 minutos después, llegaron a León, Guanajuato, y empezaron a entrar a la fuerza, pero los guardias tenían un muro para que no entraran gente peligrosa, pero los chichimecas hacían lo posible por entrar. Hasta que uno de ellos derrumbó una parte del muro, ya derrumbándola, todos los chichimecas entraron, y empezaron a matar a la gente que se ponía en su camino. Niños, adultos, jóvenes, también a los guardias, cada uno los mataban con flechas y sus lanzas. La gente se apartaba y salía corriendo del miedo. Los chichimecas ya estaban cerca del centro, pero en ese momento llegaron soldados españoles a atacar a los chichimecas. Rápidamente los chichimecas prepararon sus armas y mataron a los soldados. Empezaron a pelear salvajemente como siempre, y la gente corría del miedo, y algunos, grabando con sus teléfonos. Seguían luchando, y parecían que los chichimecas iban a ganar. Pero sucedió algo que jamás se imaginarían. Las nubes empezaron a separarse y a destruirse. El sol estaba dando una luz muy fuerte que provocaba mucho calor. Y fue en eso cuando comenzaron a caer bolas de fuego del mismo sol. Esas bolas de fuego cayeron justo en el centro y cuando impactaron al suelo, descubrieron que no eran bolas de fuego. Eran una manada de leones hambrientos y son ansias de comer carne humana. Todos estaban horrorizados al ver leones cayendo del sol, pero justo en eso, del sol empezó a salir algo. Y era una figura que no era para nada humana. Tenía pelo por todo su cuerpo, cola, garras, ojos brillantes, colmillos. Lo que estaban presenciando era un león gigante con cuerpo de humano. Era nada más ni nada menos que el dios del sol. Todos no podían creer lo que veían y los chichimecas empezaron a decir: Dios del sol, que estás ante nosotros, Dios del sol, que estás ante nosotros, Dios del sol, que estás ante nosotros. Esa frase la decían una y otra vez, cuando ese Dios dio un rugido y en ese momento, del cielo, comenzaron otra vez a caer luces brillantes. Todos empezaron a correr por sus vidas. Pero no todos se salvaron. Había gente que se escondía, otras que no tuvieron suerte, y eran comidas por esos leones. Todo se volvió un caos, una masacre llena de cadáveres de personas, y muchos leones aterrorizando a la gente. Todo esto pasaba, mientras que esa figura gigante de un león solo observaba todo lo que pasaba, y de cómo su manada mataba cruelmente a las personas que vivían en la ciudad. No solo ellos, al ver por unos instantes, los leones también atacaban a los soldados españoles, y también a los chichimecas quienes solo buscaban recuperar su antiguo pueblo. Nadie sobrevivió a esa masacre. O bueno, la mayoría.
Pero sí hubo gente que pudo salvarse de esa masacre, como huyendo de la ciudad, escondiéndose o estar muy separado de la zona donde ocurrió eso. Las últimas personas que murieron en esa masacre fue que 2 personas se subieron a su coche para escapar, pero un león destruyó la ventana y entró al vehículo. Los 2 empezaron a gritar al estar siendo masacrados. Las otras personas se subieron al 4º piso de un hotel y varios de esos leones los encontraron para matarlos, pero en una tienda salió un chichimeca con una gran mordida en la pierna derecha y demasiado adolorido estaba saliendo del centro, pasando por un montón de cadáveres de los habitantes. Él pudo ver a todos los chichimecas muertos, todos estaban muertos, pero él era el último chichimeca que quedaba y trataba de no seguir viendo los cuerpos y siguió sin mirar atrás. Después de 2 horas, pudo salir de la ciudad sin que ningún león lo viera. Por fin pude salir vivo de esta. El hombre iba a seguir caminando, pero del sol salió esa figura grande del león y empezó a bajar lentamente hacia donde estaba el chichimeca. Pero ese león tenía un cuerpo de humano y ya no parecía ser un fantasma. Una vez que el chichimeca lo vio bajando, el dios del sol estaba brillando una luz muy brillante, tan brillante, que el chichimeca casi se queda ciego por el brillo tan alto. Con las pocas fuerzas que le quedaba, el chichimecas le estaba pidiendo ayuda al dios del sol. El dios del sol ya estaba cerca, pero el hombre cayó al piso debilitado. Al ya estar frente a frente, la criatura le dijo: «Te ayudo». Con una fuerza brutal, levantó al chichimeca y empezaba a ahorcarle de una manera brutal. En lo que me acabo de convertir, me siento poderoso. Dios del sol, ¿por qué haces esto? Hoy es el día. Hoy, mi encarnación se dio este día. Ya no soy solo una deidad, ahora logré que mi espíritu permaneciera anclado en este mundo, un dios en la tierra, y un cuerpo, una forma física en donde habita mi presencia. Gracias por el regalito. Terminando de hablar, apretó con toda su fuerza el cuello del hombre y con la otra garra le aplastó la cabeza, desparramando todos sus sesos. Siento mucho en haber causado todo esto. Tengo que irme rápido, antes de que Alcuyen me vea. Se fue rápidamente del lugar. Estuve corriendo sin parar, hacia la nada, y donde no había nadie. Lo primero que pensé es llegar hacia una cueva, que casualmente, también habitaban los chichimecas, mientras corría a toda velocidad, hacia lo posible, para hacerme invisible. Tardé varios segundos, hasta que finalmente, lo había logrado hacerme invisible por un instante, y al ver de cerca, la cueva de los chichimecas, y cuando llegué, me adentré más a la cueva. Cuando ya estaba en lo más profundo, volví a hacerme visible, y me dispuse a descansar un rato. Pues al estar corriendo por 21 minutos, además de tener por primera vez un cuerpo, y al acostumbrarme a flotar como un espíritu, me cansaba rápido al estar corriendo. Entonces me quedé en la cueva todo el día. Ya era de noche, y estuve pensando en un nuevo plan, para continuar con algo que quiero conseguir en el futuro. Todavía no sé qué es lo que voy a hacer, o qué es lo que quiero, pero de tanto pensarlo, decidí que mañana lo pensaré. Había despertado después de un largo sueño. No sé por cuánto tiempo, pero sabía de que mi mamada seguía en León, Guanajuato, porque yo se los ordené. Esta fue una única experiencia única. El único problema es que ahora, no sé qué voy a hacer en este momento. Acabé con todos los chichimecas, los habitantes, y esos soldados. Asesina medio estado, y mis leones siguen buscando más personas. Entonces, ¿qué puedo hacer ahora que estoy en este mundo? Ya sé lo que voy a hacer. Debo tener un propósito en este mundo. Y pronto lo conseguiré. Dicho esto, me dispuse a salir de la cueva. Por un hueco que estaba en la pared, vi que era de noche.
Antes de correr, me quedé pensando a dónde ir primero, y lo primero que pensé es ir hacia uno de los pueblos de los chichimecas. Perfecto. Salí de la cueva. Me volví a hacerme invisible para que nadie me viera. Ya una vez hecho invisible, me fui corriendo a toda prisa por todo el campo. La noche anterior, después de pensar en qué podría hacer ahora que estoy en este mundo, lo primero sería destruir a la ciudad de León, que en realidad es una ciudad pequeña. Les ordené a mis leones que buscan sobrevivientes y que los saque de la ciudad, mientras yo destruiría la ciudad. Llegué a la ciudad y seguían los leones ahí. Volví a hacerme visible, les dije a los leones. Atención, escuchen todos, quiero que busquen a todos los habitantes y que los saquen de aquí, ellos no pueden verme en persona. Yo voy a destruir toda esta ciudad imperfecta. Ellos obedecieron a lo que le dije, y cuando ya sacaron a todos los habitantes, yo volví a hacerme invisible, y con mis poderes, empecé a destruirlo todo, rápidamente incendiando cada rincón de la ciudad, pero la única parte que no destruí fue el centro. Como el centro antes era un pueblo chichimeca, quería por lo menos conservar un recuerdo de ellos. Después de destruir la ciudad, me dirigí hacia mis leones, y les dije: los felicito. Al fin acabaron con esos malditos, y pronto forjaré algo nuevo. Ya pueden regresar al sol. Los leones se hicieron polvo, y se fueron hacia el sol. Me quedé observando todo lo que destruí, pero a pesar de que había mucho fuego, no me afectaba nada. Estando todavía invisible y caminando, me dirigí al centro para recordar un poco a los chichimecas. Me quedé observando el centro y de las cosas que pude notar fue una fuente de leones, un arco con un león hasta arriba y una entrada a un templo. Son 2 leones en la entrada. Supuse que los chichimecas construyeron esos leones por las creencias religiosas que tenían, primero por mí y por mis leones. Después de pensar en eso, me fui corriendo a divagar por las zonas. Por varios minutos estuve corriendo hasta llegar a unas montañas que cubrían el amanecer. Con algo de impotencia, di saltos muy altos hasta llegar a la cima. Vi que el sol ya estaba saliendo. Como extraño mi hogar. El sol siempre fue mi hogar, a pesar de que siempre estuve sentado en un trono y escupiendo órdenes, el sol siempre será mi hogar. Durante muchos años, he estado dándole luz a todos los planetas, iluminando a todos los planetas, ese era mi deber. Y el sol, donde yo vivía, era mi hogar, pero al mismo tiempo, era mi jaula donde no podía salir, y siempre dando luz. A diferencia de estar en mi hogar, y estando en la tierra, aquí tengo más libertad de ir a donde yo quiera. Bajé de las montañas, y seguí corriendo, para ir directo hacia el territorio de los aztecas, y si es posible, si había más de ese oro enterrado en la tierra. 30 minutos estuve corriendo, ya estaba cansado, pero estaba cerca de llegar a su territorio. Llegué al territorio, pero era como me lo esperaba. Todo estaba destruido. Me hice visible, y pensé, de seguro fueron los soldados realistas. Pero pude ver a más o menos 1 kilómetro, un enorme agujero. Rápidamente fui a ver, y cuando llegué, me llevé una gran sorpresa. Todo el oro que estaba enterrado aquí, se lo llevaron los españoles. Extrajeron todo el oro que tenían enterrado, y ahora, no dejaron ni un solo pedazo. Empecé a tener una inmensa furia. La única forma de despertar todo mi poder, era conseguir todo el oro de México, y solo así, obtener todo el poder del sol. Aparentemente, enfadado, tenía que conservar la poca cantidad de oro que los chichimecas le robaron a los aztecas, así que me fui caminando un poco rápido, rumbo a su territorio. Hasta que a lo lejos, encontré un pueblo pequeño.
Volví a hacerme invisible, y fui al pueblo. Llegué. Vi que los habitantes tenían un sentimiento de terror y deprimente. Intenté averiguar el por qué este pueblo era así. Entré a un restaurante y había mucha gente que tenían la misma preocupación como las personas de afuera. Mientras observaba a la gente, pude escuchar a una niña diciéndole a su madre: «Mami, ¿hasta cuándo dejaremos de vivir con miedo?» «No lo sé, mi amor, pero no te preocupes, tu padre está haciendo lo posible para mudarnos a un lugar más seguro». A la izquierda, escuché a 3 jóvenes, 2 chicos y una chica, hablando de algo. Díganme, ¿por qué este pueblo es así? ¿Por qué no podemos tener una vida tranquila? Pues es lo que nos tocó vivir, Manuel. Pero, ¿y si algún día nos quitan la vida? Sofía, eso no va a pasar, ya saben qué hacer cuando pasa eso. Porque no hay policías en este pueblo. No tenemos la estación de policía más cerca, está a 7 kilómetros de distancia, y a esa distancia nunca llega la señal. De repente, se empezaron a escuchar disparos afuera. ¿Qué demonios está pasando? O puede ser, son ellos, no creí que volverían tan rápido. Afuera, se escuchaba la voz de un hombre, el cual decía: «A ver, hijos de la fregada, ya se la saben, entrégenos todo lo que tengan de valor, y el que no lo haga lo mataré». Era un hombre con máscara y 6 personas enmascaradas, caminando al lado del tanque. Los de la cafetería gritaban, mientras que una persona decía llorando: «Otra vez están haciendo este crimen organizado, y ahora nos quedaremos sin dinero. Ya llevan haciendo esto desde hace 5 meses, no podremos salir de este pueblo, nos tienen vigilados a todos». Yo creo que no. ¿Quién dijo eso? Ahora mismo, esta tortura que sufren por estos cárteles, se acaba, ahora mismo. Cuando dije eso, me volví visible, manifestándome ante el público. Todos los del restaurante, al verme en persona y ver mi apariencia, se asustaron y se horrorizaron. Y después, salí del restaurante. Con una velocidad increíble, destruí con mis garras el tanque de esas personas, y luego di un salto tan alto, para destruirlo por completo. «Maten a ese monstruo», gritó el líder. Corrieron hacia mí con unas armas, pero yo, con un pisotón, hice que la tierra se partiera, y los cárteles cayeron al piso. Ellos se levantaron, y empezaron a dispararme, casi no me daba efecto sus disparos, pero sí me atravesaban las balas, así que para que evitara ser más dañado, empecé a brillar una luz fuerte, que los hombres se taparon los ojos, casi se quedan ciegos. Todos los habitantes también se taparon los ojos, y así estuve por 5 minutos. Pero sin darme cuenta, recibí un disparo en el estómago. Mi luz se apagó, parecía que ellos tienen armas más potentes, que me podrían matar. Pero las cosas no serían así. Asombrados, vieron cómo mi piel se estaba regenerando por sí sola, luego de recibir una bala, sentía con más ganas de querer matarlos, así que no necesitaba brillar otra vez, para dejarlos ciegos. Saquen los francotiradores, y aniquílenlo. Todos empezaron a dispararme, sin piedad alguna, recibí bastantes disparos por parte de los carteles. Sentía tanto dolor, que me estaba cayendo poco a poco al suelo, hasta que me dejé caer por lo debilitado que estaba. Alto al fuego. Se detuvieron, seguramente ya estaba muerto. Después de todos esos disparos, aún seguiría con vida. Pues sí. Con todo el cuerpo manchado de sangre, me levanté con todas mis fuerzas, y empecé a reírme. Más les vale que corran por sus vidas, porque ahora me dieron ganas de matarlos de una inhumana. Todos los maleantes
Ya no me veían con la misma cara de valentía, sino que vi en sus rostros un miedo inexplicable. Larguémonos de aquí ya. Ustedes no irán a ninguna parte, ahora mismo van a morir, es inútil que escapen de aquí. En 4 patas, los alcancé muy rápido, agarraba a cada uno, y con mi enorme hocico, partía por la mitad a cada uno de ellos, y a otros, les encajaba mis garras en su espalda, y mordía sus cabezas. Como un león hambriento, cazando a sus presas. Ya solo me quedaba uno por matar. Aléjate, aléjate de mí, monstruo, ¿cómo es posible que existas? Esto no puede ser real. Pues aunque no te parezca, soy tan real como me puedes ver. Con mi garra, le quité la máscara y le dije, este es tu final. Después de que le dijera eso, me comí su cabeza de un mordisco. Recuerdo el sabor que tenía, y era muy delicioso. Vi que todos los habitantes me veían con miedo, así que me acerqué a ellos, diciéndoles lo siguiente. Quiero que entiendan esto. Un lugar donde aterrorizan como un pueblo, y que ustedes viven. No es vida. De ahora en adelante, este pueblo ahora es un lugar pacífico, y ustedes tendrán una abundancia de calma. Todos me empezaron a agradecerme y alabarme por ser su salvador. Durante 2 horas, el pueblo empezó a celebrar, se notaba que nunca antes habían estado tan felices después de haberse librado de esos terroristas. Vi hacia el sol, y me di cuenta de que ya era el mediodía. Lo sé porque como veo el sol, y el cielo, ya está a su mediodía. Estaba viendo los cadáveres de esos malhechores, hasta que pude notar un brillo en uno de sus chalecos. Me acerqué a ver qué era, y cuando saqué de sus bolsillos la cosa brillosa, era un pedazo grande de oro puro, y era muy brillante. Me pregunté en ese momento, ¿de dónde sacaron este oro? Pero en eso sentí la sensación de que me estaban observando. Volteé y vi que 9 habitantes me veía con el oro en mi garra. Oigan, miren, ahora esos bastardos no se conforman con tener mucho dinero, y ahora están consiguiendo oro los desgraciados. Fui hacia ella y les pregunté, ¿de qué estás hablando? Esa mujer me contestó. Verás, esos carteles, además de hacer el crimen organizado, ellos hacen el tráfico de drogas, o cualquier cosa mala que hacen. Ellos han exportado tanto esas malicias a varios países del mundo, y ellos hacen eso porque ese tipo de cosas ilegales generan una cantidad significativa de dinero. Pero de alguna manera, en vez de que consigan dinero, obtienen oro. Pero no solo están esos tipos, hay muchos tipos de grupos criminales en todo el país, ya ni la contamos con la inseguridad en las calles. Me quedé pensando en lo que me dijo la mujer, y llegué a la conclusión de que estas personas, al hacer este tipo de cosas, consiguen el oro de México, que España extrajo durante el periodo virreinal. Antes de irme, en voz alta, les pregunté a los pueblerinos si por casualidad habían más pueblos así como los de ellos, que estaban siendo aterrorizados por esas personas, o si no, si habían más carteles los cuales daban terror a México. Los pueblerinos me dijeron que sí y me dieron mucha información acerca de los estados donde se vive más violencia por ese tipo de personas. Yo les agradecí y estaba a punto de irme. Pero luego pude identificar el norte de donde estaba otro de los pueblos que estaban siendo aterrorizados por esas personas. Di un salto tan alto, alejándome del pueblo, y pude ver hacia el norte otro pueblo que no estaba tan lejos. Volví a hacerme invisible, aterrizando hacia el suelo, y corrí lo más rápido que pude. Próximo destino: el pueblo de Tepoztlán. No tardé demasiado en llegar corriendo en 4 patas, y había llegado al pueblo a duras penas.
El pueblo estaba completamente solo, no había nadie en la calle. Hasta que vi un lugar demasiado inhóspito, me entró la curiosidad en saber si era una de las guaridas de los narcos. Hasta que escuché voces, y alcancé a escuchar un: quiero que en este momento almacenen todo ese oro. Al escuchar eso, supuse que eran esos narcotraficantes, así que volví a hacerme visible, y con mis fuerzas terminé por romper la pared, dejando un enorme agujero. Y por el impacto se me cayó todo el oro que tenía guardado. Los narcos al verme, les dio el susto de sus vidas. Guardé el oro en mi melena, comencé a asesinar a ese narco, sacándole el corazón, y le corté sus patas con mis enormes garras afiladas. Los otros narcos se enfocan en seguir disparándome con sus armas. Furioso empiezo a atacar a los narcos hasta dejarlos moribundos, y estaban muriendo lentamente. En eso empiezo a comerme el cadáver sin vida de uno de los narcos, y debo decir que la carne humana es deliciosa. Pero luego veo a dos de esos tipos, me miraban aterrados. En eso veo que uno de ellos se animó a atacarme, se fue corriendo hacia mí, pero reaccioné rápido y decapité a ese hombre. Acto seguido, proseguí a sacarle las tripas de una manera brutal. Y en eso el otro hombre me dice: veo que acabas de matar al bueno para nada. Pero aún así, yo y mi grupo te vamos a matar. Y yo le dije: a ver, inténtalo. Entonces se va corriendo hacia mí. Pero yo le agarré del cuello, y con mi garra izquierda, le arranco la cabeza, y me la como de un mordisco. Me la estaba comiendo, hasta que llegan más de esos tipos con unas armas, y ellos al verme que había matado a dos de su grupo, se quedaron helados del miedo. Y en eso les empiezo a decir: en todo el tiempo de mi existencia, este será uno de mis mejores festines con sus carnes. En mi vulgar, si yo puedo estar en este mundo rodeado de muchas riquezas, y ustedes poderosos los tienen. Sé que ustedes tienen el oro. Vayan despidiéndose de este mundo, porque nunca más volverán a ver la luz del sol. Ja, 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 ja. El tipo más armado se lanza sobre mí a atacarme, pero con todas mis fuerzas lo lanzo hacia un lado y ese tipo choca contra la pared. Todos se dirigieron hacia mí corriendo, pero con mi brazo los aparto de mí. Y todos los narcos se van volando y se quedan inconscientes chocando contra unos metales muy duros. 3 narcos que no pude pegarles, empezaron a lanzarme bombas potentes, tanto así que me hicieron mucho daño. Con mis garras alcancé a tomar unas 2 bombas y se las lancé a ellos, pero no directamente a sus cuerpos, sino que las lancé a la pared se derrumba ocasionando una explosión fuerte, y muchas cosas salieron volando y cayeron encima de los 3 narcos, dejándolos muy débiles. Me acerqué a ellos y les pregunté: ¿dónde está la caja fuerte, donde guardan ese oro? Me dijeron que está por esa habitación. Fui hacia donde me señaló, de un golpe destruí la ventana, y entré a la habitación donde estaba la caja fuerte. Era demasiado grande, casi llegando al techo. Con mis garras la abrí, y era un montón de oro, plata y joyas. Tomé todo, y lo metí en mi melena. Estaba por salir del lugar, pero antes de salir, regresé a donde estaba el tipo, y cuando me vio, él me preguntó: ¿por qué quieres nuestro oro? Le dije: este oro no es de ustedes, ahora es mío. Y no quisiera saber para qué busco el oro. Luego de que dije eso, puse mi pata encima del objetivo que estaba encima del hombre, y di un pisotón, acabando con la vida de ese tipo. Salí del lugar. Me hice invisible para que nadie me viera. Ahora es momento de quemar este horrendo lugar.
188 años después. ¿Qué había pasado durante todo ese tiempo? Bueno, durante 188 años, el 70% de los estados de México han tenido un crecimiento de urbanización, la infraestructura y más recursos humanos en todo el país. Y en esos estados, tuvo varias ciudades fundadas con el pasar del tiempo. Y poco tiempo después, a México le habían arrebatado casi la mitad de su territorio y solo quedándose con lo que no le pudieron quitar. Pero también, el 90% de las ciudades en México han habido casos de inseguridad debido a la delincuencia y a una cantidad significativa de desvividos. Todos los días, yo salía afuera a hacer algunas matanzas. Primero, me levantaba temprano y salía afuera en búsqueda de los estados más peligrosos de México y asesinaba a narcotraficantes que traficaban drogas, buscaba a los cárteles y hasta incluso a grupos criminales como los sicarios, que se ocultaban por guaridas o bodegas. Cada vez de que encontraba a esos terroristas, los mataba para que no sigan aterrorizando este país. Narcos, cárteles, sicarios, cada uno lo mataba sin piedad y cuando terminaba, agarraba todo el oro que ellos tenían almacenado. Con todos los que maté, la cantidad fue 1113 terroristas. Eso significa que la cantidad de todo el oro que junté fue de 1113. Esto lo hago por el bienestar de México, por la justicia y por el oro. Si el gobierno de México no hará nada, pues yo sí haré algo para tener un territorio pacífico. A lo largo de mi tiempo que llevo en este mundo, el tiempo que llevo en este mundo es de 188 años. Considero que ya han pasado décadas después de la conquista española. Ya era el año 2000 en la tierra, y tenía el suficiente oro para lo que necesite. Estuve pensando en qué podría hacer con todo este oro para aprovecharlo. Y en eso, se me ocurrió una gran idea. Una idea que puede darle sentido a mi existencia en este mundo. Simplemente, forjar mi propia ciudad. Estaba decidido en hacer algo más que solo darle luz al mundo, sino que ser héroe de mi propia ciudad. Con todo el oro que tengo, me alcanza para crear mi propio reino y tener todo el poder del sol. Lo único que faltaría es el territorio en donde va a estar mi reino. Al instante, se me vino a la mente en dónde sería. La ciudad de León. León, Guanajuato. La ciudad que yo destruí, voy a usar todo este oro para construir mi propio reino. Sí. Así que me dispuse a dirigirme hacia la ciudad de León, y con todo el oro que tenía, me las arreglé para que se llevara a cabo mi plan. Llamé a mis leones desde el sol, y cuando todos llegaron, les dije: escúchenme con atención. Como ahora estamos en este mundo, yo necesito mi propio territorio, y con todo este oro que tengo, vamos a construir mi propio reino. Uno de mis leones me preguntó: Majestad, ¿pero no será mejor que regrese al sol? El sol siempre ha sido nuestro hogar. Le dije que ahora que los chichimecas me trajeron al mundo, me ahora encanta estar en la tierra. Bueno, no pierdan más tiempo, comencemos. El Rey Supremo. Así es como ahora me reconozco. León, Guanajuato. Fue creado por mí. Mi asunto como líder de esta ciudad es acabar con aquellos que tienen ese oro en sus manos. Y si mis habitantes saben de mi existencia, yo mismo les haré saber que yo soy el que manda aquí. La gente es así.
no aceptan los enormes cambios que llegan en sus vidas hasta que lo acepten. Y ahora, es momento de que yo me nombre como el rey de esta ciudad. En el año 2014 había construido una especie de montaña, o más bien, un cerro, donde sería mi hogar. Mi casa que yo mismo había construido, en donde yo me siento en mi trono y ordenando a mis leones para que continúen con la búsqueda del oro. En 2015 había hecho un enorme agujero no tan lejos de la montaña. Algo que me di cuenta es de que cuando hice el agujero, mucha agua empezó a salir. Y al presenciar eso, lo nombré la presa del Palote. Era algo tan hermoso de ver desde la vista que tengo. En 2002, les había ordenado a mis habitantes que organizaran una zona para construir un zoológico. Ellos me hicieron caso a lo que dije, pues como vuelvo a decir, yo soy el rey en esta ciudad. ¿Y por qué quería un zoológico? Porque extrañaba ver la inigualable selva que durante años había vigilado. Así que quería, por así decirlo, una pequeña selva donde estén todos los animales. En 2016, hice que mi ciudad tenga otros tipos de infraestructura, como puentes, zonas urbanas, edificios, seguridad, etc. Todo para mi reino y para mis habitantes. En 2017 y 2018, mi reino tuvo un enorme éxito en exportaciones de calzado y zapatería. Sí, mi ciudad, León, Guanajuato, es la capital mundial del calzado. Me he enterado por el evento que se lleva a cabo. Zápica es un evento que se da en 3 días, donde muchas empresas mexicanas venden de todo tipo de calzado, botas y zapatos. No solo eso, también han llegado gente de diferentes países del mundo. Países del extranjero como Estados Unidos, China, países de Europa y países de Latinoamérica. Desde 1942 que mis habitantes fabrican calzado y mi reino se tituló la capital mundial del calzado. A medianos del año 2020, cuando estábamos en medio de una pandemia, aprovechaba para salir a seguir buscando más de ese oro. Sé que aún me falta recolectar todo el oro que España le quitó a México, pero lo que más me preocupa y me molesta es el crecimiento del crimen organizado y la inseguridad que hay ahora en el país. Parece que por más que asesine a muchos de esos maleantes, siempre va a haber terror en las calles, casos desgarradores y muchos desvividos. Pero también es innegable que México es un país precioso, llena de gente amable, carismática, que quiere salir adelante a pesar de que estén tan sumergidos en la violencia. Una violencia que nadie se sienta tan seguro, ni siquiera por donde viven. Siento que a mí me falta mucho oro por recuperar, pero siempre hallo la manera de conseguir lo que quiero. Cada vez que consigo el oro, siempre lo guardo en mi lugar secreto y más seguro de mi base, está en lo más profundo de la tierra. Estuve debajo de la tierra, guardando grandes cantidades de oro. Algo que es también muy popular en mi ciudad, es que en noviembre de cada año, se celebra el Festival del Globo, justo en la presa del Palote. Una fecha que para mí es muy especial, un solo día en el que siento orgullo, es el 20 de enero. Pues ese día se conmemoró la fundación de la ciudad de León de los Aldamas, el mismo día que empecé a construir mi reino. Es decir, el 20 de enero se fundó mi reino en el año 2001. Cada vez que llega ese día, siempre me levanto y doy un rugido tan fuerte que hasta podía despertar a todos mis habitantes de golpe. Y después de hacer mi rugido, todos hacen un festival para festejar este día, y yo, siendo el centro de la festividad. En 2021, seguía con el tema de máxima seguridad en la ciudad, así que decidí que para evitar amenazas en mi reino, pondría muchas antenas alrededor del reino, como si fuera un muro.
Estas antenas tienen un mecanismo que mis habitantes lograron fabricar, y estas tienen la función de disparar rayos láser, detectar rostros y crear una barrera de láseres para evitar que entrarán. Era tan impresionante que hasta ordené a mis leones y habitantes que pusieran de esas antenas en la cima de la montaña para tener máxima seguridad. En el transcurso de los 4 años siguientes, he recolectado mucho oro y guardarlo como si fuera un tesoro muy valioso. A principios del 2024, había lanzado el letrero oficial del Ayuntamiento de León, la Dirección General de Desarrollo Urbano, desde el año 2024 hasta el año 2027, y al lado, un escudo de mi reflejo dando un rugido. Un magnífico león andando en la ciudad, y les había dicho que también le agregarán una corona al león, dando a entender de que yo soy el rey, aunque aún no tenía una corona oficial para mí. Pero ya estaba avanzando en eso, y hacía lo posible para que se creara lo antes posible. Pero estaba diseñando un traje que yo usaría para mi vestimenta de rey. Cada amanecer, miraba el sol y reflexionando de la vida que tengo ahora, pasando de un dios que asolaba el mundo a ser rey de mi propio reino en el planeta Tierra. Pero tenía muy claro una sola cosa: todo lo que toca la luz del sol me pertenece. Todo lo que el sol alumbra y da luz es mío. Por siglos he vigilado y observando todos los planetas del espacio: Júpiter, Saturno, Marte, Tierra, etc. Mi hogar, el Sol, es el único planeta brillante del espacio. O al menos es lo que yo creo. En todo el tiempo que estuve liderando, a veces salía afuera, personalmente, a ver cómo estaban las cosas en mi reino. Y a decir verdad, mi reino no estaba completo. Si de por sí hay demasiadas cosas por hacer, no es suficiente. Necesitaba más modernidad, como la ciudad de Monterrey. Tenía que continuar el consumo de todo el oro posible, para completar mi reino. Hoy, 20 de enero del 2026. Estoy casi cerca de completar mi plan. De completar mi reino con todo este oro. Fue eso que planeé todo. Era momento de dejar esta ciudad en mis garras. Así que, yo forjé una ciudad donde no existe el terror. No existe el dolor, la delincuencia, ni mucho menos el crimen. Tal vez a ustedes les guste León, Guanajuato. Todo está en mis garras. Sé lo que tengo que hacer. Ahora, todas esas memorias que tuve, asesinando a esas personas malvadas que solo envenenan la tranquilidad de este país. Tal vez esos horrorosos recuerdos sean solo algo pasajero. Pero, muy pronto, cuando obtenga mi máximo poder, mi poder del sol, seré el nuevo líder de este país. El dios quien ayudó a los chichimecas a darles fuerzas para la batalla. Ya no existe. Se fue en el momento en que murieron todos. Pero algo nuevo resurgió. Un león. Ahora soy como el quien dice ser. El rey de la ciudad. Ahora la gente tendrá un rey en la ciudad de León. Mis habitantes me obedecen a mí. Todo lo que toque a la luz del sol me pertenece. Nadie me detendrá, nadie podrá pausar el consumo que durante años he dado inicio. No creo que ninguno de mis habitantes se atreva a desafiarme. Pronto seré un emperador con un gran festín. Seré quien tome el control de todo México. Seré el rey supremo de todo. Todo lo que toque a la luz del sol me pertenece. Yo soy el dios del sol.
vez que obtenga todo el oro, al fin completaré mi reino y seré el rey supremo. La única pista que me dio el doctor es una dirección en donde se encontraba esa tal persona. Estaba a las afueras de la ciudad. Así que me dirigí rápidamente, aunque pensaba que sería una pérdida de tiempo. Cuando llegué, era un rancho. Toqué el timbre y esperé a que me abrieran. Me abrió un señor ya viejo, creo que tenía de 76 años o de 81. Le dije, buenas tardes señor, me dijeron que usted sabe algo acerca de esta ciudad. El señor me preguntó, ¿quieres saber la verdad sobre León, Guanajuato? Yo le dije que sí, me dijo que pasara, se presentó, me dijo que se llama Rafael. Mucho gusto Rafael, yo me llamo Adrián, y le conté sobre lo que pasó esa noche, que unos 3 leones aparecieron y se llevaron algo de esos asaltantes. Entonces él me empezó a contar una historia que nunca me hubiera imaginado. La verdad, nunca me imaginé que una bestia poderosa se escondiera en lo más profundo de León, Guanajuato. Pero ¿cómo es que nadie sabe de eso? Joven, ese león estuvo debajo de la tierra, creando su reino y con el pasar de los años él lo logró. León, Guanajuato, la ciudad que es hoy en día. Ese león hizo la presa del Palote, el zoológico, entre otras cosas. Pero en una zona que el león nunca tocó desde su llegada, es el territorio de los chichimecas, que hoy en día es el centro de León. Al día de hoy el templo expiatorio, el arco de la calzada, y todo el centro en general, siempre estuvieron en buen estado. Pero todo lo demás fue destruido por él. La ciudad de los Aldamas era muy diferente a lo que es hoy en día, León, Guanajuato. Ahora su reino es la ciudad más grande del Bajío, imagínate, es más grande que Guanajuato. Sí sé que es la ciudad más grande del Bajío, pero ¿a qué te refieres con que la ciudad de los Aldamas era diferente? Lo que quiero decir es, que la ciudad que fundó el virrey Martín Enríquez era una ciudad pequeña, de hecho, era igual de pequeña como Lagos de Moreno. Vaya, vaya. No me quedaré aquí de brazos cruzados, voy a detener eso. Ja 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 ja, no digas mamadas mijo, ni te imaginas lo que ese león es capaz de hacer, si vas morirás en un instante. Por supuesto que sí acabaré con ese león. Pienso derrotarlo. Solo digo que yo podría pausar ese consumo. Si logro robarles una cantidad de oro a los cárteles, entonces, no se completaría todo el oro que ese león quiere. Si ese león quiere obtener todo ese oro, que España le quitó a México, claramente consumirá todo y no dejará ni una pizca de oro. Entonces, ¿cuál es tu plan? Mi plan es robar el oro que tienen los cárteles y llevarlo a las afueras del reino. Un momento. Acabo de recordar de que los chichimecas usaban el oro para algunos rituales que hacían. Pienso que en el centro de la ciudad haya unos secretos ocultos que los chichimecas tenían, pues como te dije, el centro antes era un pueblo chichimeca. Si juntas toda esa cantidad de oro, entonces, se hará un tipo de diamante, o qué sé yo, no se sabe qué pasaría si esa cantidad se juntara. Pero si encuentras algo en el centro, ya sea un libro, o palabras clave, descúbranlo. No podré hacer esto solo, necesitaré la ayuda de unos amigos. Buena suerte muchacho. Pero esto no será fácil. Estoy dispuesto a detener esto, ahora más que nada ese león es la mayor amenaza, no dejaré que se salga con la suya.